Muy buenos días a los senadoras, senador, integrante de la comisión, secretarios, equipo y todos nuestros invitados que ya los vamos a ir presentando a cada uno. Pero antes, cuenta, secretario. Gracias, presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos en cumplimiento de la ley de presupuesto. Lo mismo, el señor subsecretario de Bienes Nacionales remitió un resumen del estado de situación de la ley sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales. Además, ha llegado una comunicación del Ministerio de Salud, en respuesta a un oficio de esta comisión, con información relacionada con las condiciones sanitarias del sector de Pampa Redonda, comuna de Punta Arenas. También se ha recibido una comunicación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respondiendo a un oficio de esta comisión, con antecedentes relativos al proyecto habitacional La Chacra, comuna de Castro, y al proyecto habitacional que favorecería a los comités Chimehuín, Ya del Futuro y La Revancha, comuna de Puerto Aysén. A su turno, el gerente general de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, don Carlos Marambio, hizo llegar una invitación al seminario Presentación de Estudio, Costos y Propuestas para potenciar el programa de vivienda e integración social DS19, que se llevará a cabo el jueves 24 del mes en curso, desde las 10:30 horas, en el edificio Gimper de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la presencia de importantes expertos en la materia. Estos antecedentes fueron enviados a vuestros correos electrónicos, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta u otros varios, te ofrece la palabra. Senadora Yanna Proboste. Presidente, yo quisiera en primer lugar expresar mi solidaridad a las familias afectadas por los incendios de este fin de semana en la comuna de Alto del Carmen, particularmente en la localidad de La Pampa. Allí tuve la posibilidad de conversar con el propietario de la vivienda que resultó con pérdida total, y lo que me gustaría es poder conocer en detalle cuál es el camino para poder acceder a este subsidio especial de emergencia producto de una catástrofe como la del incendio. De manera de, tenemos previsto el día jueves estar en la comuna de Alto del Carmen con el alcalde, y de manera de no agregar a la situación tan compleja y dolorosa de lo que significa la pérdida de una vivienda, que fue una vivienda de muchas generaciones de esa familia, a la incertidumbre respecto de cómo se va a acceder a este subsidio. Entonces, si pudiésemos tener con claridad cuál es el protocolo, cuáles son los antecedentes que se requieren por parte tanto del propietario como del municipio, y cuáles son los plazos que se establecen, sería de gran utilidad, presidente, si es que lo pudiésemos hacer formalmente la consulta al Ministerio de la Vivienda. Creo que esto además ayudaría también para que todos conocieran el procedimiento en estos casos. Eso, gracias. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Sí. ¿Habría acuerdo para pedir este oficio? Gracias. Se acuerda entonces. Senador Sandoval. Sí, no, presidente, solamente como no hay en la cuenta todavía, hemos estado pidiendo en las últimas sesiones, a consecuencia de la accidentabilidad de menores en edificios, alguna respuesta por parte del Ejecutivo en relación a la posibilidad más, porque se presentaron mociones, hay dos mociones, una en trámite en la Cámara y otra acá en la Comisión, respecto a lo mismo, pero hemos sugerido, ¿verdad?, que a través de la modificación mejor del reglamento de copropiedad pudiera ser una vía más expedita para resguardar este problema. Y como se ha planteado ya en un par de ocasiones con anterioridad, sería bueno saber qué camino va a tomar en definitiva el Ejecutivo, sino para poner en tabla entonces el tratamiento de la moción que hemos presentado acá, para resguardar el caso, que siempre nos vemos alarmados y nos lamentamos y nos quejamos de la desgracia que acontece por la irresponsabilidad de la caída de repente de un niño desde la altura. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, gracias, senador. El secretario me dice, el oficio se envió la semana pasada, ¿no? Sí. Todavía no hay respuesta frente a aquello, pero ya se envió el oficio, así que esperamos un tiempo prudente para insistir. Muy bien. Bueno, ya pasando la cuenta y los temas varios, vamos a la tabla. Tenemos en primer lugar, el primer punto es continuar con el estudio que ya la comisión había acordado ponerlo en tabla, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones
para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres. El boletín 16.744-14. Tenemos como invitados el día de hoy al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, la presidenta Paola Girón y el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, señor Pablo Alart. Entiendo que don Pablo tiene ahí una limitación de tiempo, entonces solicitó poder exponer en primer lugar. En mi caso no hay problema con aquello. Así que le vamos a ofrecer inmediatamente la palabra a Pablo Alart, que está conectado. Adelante. Presidente, junto con saludarles y agradecer la invitación, ya me liberé de la restricción de tiempo, por lo tanto, si usted prefiere mantener la tabla como estaba en el orden, encantado de hacerlo y muchas gracias por la disposición. Quedo a su criterio. Bien, muchas gracias, don Pablo. Sí, me dicen que del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial se están conectando todavía, así que está todo bien que partamos con usted. Muy bien. Bueno, adelante. Honorable Comisión de Vivienda, señor presidente y invitados, invitadas, muchas gracias por la invitación a comentar y dar mi opinión respecto al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres. Boletín número 16.744-14. Inicio mis comentarios. No tengo presentación, voy a hacer comentarios que después voy a compartir con una minuta por escrito a través del secretario o secretaria. Inicio mis comentarios. En el último tiempo se ha instalado con fuerza la crítica a que la ciudad y los barrios y edificaciones históricamente se han diseñado siguiendo estereotipos de género y estilos de vida que han excluido la diversidad, intensificado la inequidad y exclusión. Es así como hoy en día, para revertir estos problemas en la academia y en el mundo profesional, se ha comenzado a hablar de, abro comillas, ciudad con perspectiva de género, cierro comillas, abro comillas, ciudades accesibles, ciudades de 15 minutos o ciudad próxima, ciudad de los cuidados o ciudades 880, como alternativas para enfrentar este dilema. En este contexto, destaco y celebro la iniciativa que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres, de manera de revertir dinámicas de exclusión diagnosticadas tanto en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, estudios internacionales y otros estudios académicos, y así también enriquecer la vida urbana en Chile incorporando la diversidad en nuestras ciudades y edificaciones. El desarrollo de la ciudad y la vivienda moderna no fueron el resultado de una simple evolución natural, sino más bien el campo de pruebas de distintas ideologías y ejercicios tendientes a definir patrones y convenciones de lo que debiese ser, entre comillas, la casa ideal para la familia modelo, cierro comillas. Esta carga ideológica o metalenguaje se hizo evidente en la imaginería publicitaria inmobiliaria y las políticas sociales de vivienda a partir de mediados del siglo XX, que sin duda han afectado en gran forma la manera de encauzar las necesidades y anhelos de una sociedad constantemente ávida de soluciones habitacionales y mejor calidad de vida. Muchos atribuyen la construcción de estos estereotipos a la sociedad norteamericana de posguerra, de manos de la explosión suburbana. Parafraseando a la socióloga Dolores Hayden, abro comillas, uno podría describir la vivienda suburbana como una arquitectura del género, desde que las casas comenzaron a proveer el lugar para que las mujeres y niñas efectivamente logren obtener estatus social, ser deseables objetos sexuales y hábiles sirvientes domésticas, y para los hombres y niños para ser ejecutivos, ganadores de pan, exitosos, maestros chasquillas y adeptos mecánicos de auto caseros, cierro comillas. Ese modelo de ama de casa universal implica también el de madre universal y como consecuencia el de familia ideal. Y es llamativo que la explosión de la clase media en las últimas décadas en Chile adhiera inconscientemente a esos ideales con la traslación literal y reproducción y reducción de modelos suburbanos de vivienda para sectores medios, tales como la casita aislada, la casita con quincho y jardín, el aumento del parque automotriz y la dependencia del mall, el hipermercado o el strip center. Dado ese contexto cultural, tenemos que entender que la ciudad es fuente de oportunidades, pero también de conflictos. Y un barrio o una ciudad amable debe cumplir con una serie de condiciones, entre ellas, tal como está en la ley,
contar con buen equipamiento y comercio a distancia caminable en los hogares, una buena oferta de centros de salud, acceso a transporte público con veredas, parques y espacio público de calidad, presentar una buena oferta cultural y de actividades, entre otras. Sin embargo, volviendo al tema de género, un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Universidad de Liverpool el año 2022 señala que las mujeres enfrentan diversas barreras que provocan tasas más altas de pobreza, desempleo, tareas de cuidado no remuneradas, barreras a la educación y experiencias de violencia y acoso callejero en nuestras ciudades. Los principales problemas incluyen el acoso sexual en espacios públicos y la falta de acceso a instalaciones adecuadas. Por ejemplo, 1/3 de las mujeres en todo el mundo no tienen acceso a baños adecuados. Tras estudiar 28 ciudades globales, el estudio del PNUD con la Universidad de Liverpool encontró que las mujeres tenían un 10% más de probabilidades que los hombres de sentirse inseguras en el metro, un 6% más de probabilidades en los autobuses. Además, la encuesta reveló que el 32% de las mujeres se sienten inseguras en los espacios públicos de noche. Sin embargo, un 37% dijo que es poco probable que denuncien el acoso público. Las investigaciones también muestran que no utilizan los espacios públicos abiertos con tanta libertad como los hombres. De acuerdo a datos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el transporte deficiente e inseguro reduce la participación de las mujeres en el mercado laboral en hasta un 16,5%. Este sesgo de género, entonces, integrado en las ciudades, también se refleja en homenajes a personalidades históricas a través de monumentos públicos, ya que son pocas las esculturas y nombres de calles que celebran a las mujeres. Por ejemplo, solo entre el 2 y el 3% de las estatuas en los espacios públicos representan a figuras femeninas en todo el mundo. Si atendemos al resultado del último censo del 2024, el creciente número de hogares con jefatura femenina, sin duda nuestro país requiere que se haga explícita la necesidad de incorporar la perspectiva de género en su planificación urbana, territorial y políticas habitacionales. En ese sentido, señor presidente y honorables miembros y senadoras de la comisión, apoyo y celebro que se plantee este proyecto de ley. Sin embargo, quisiera hacer una recomendación, que es la siguiente. Si el rol de la mujer ha sido predeterminado y limitado por estereotipos modernos, ¿qué pasa con otras diversidades, como las personas con discapacidad, adultos mayores y menores, que no están tampoco explícitamente reconocidos en nuestra legislación vigente? El derecho a la ciudad y al territorio debiera ser para todas las personas, de poder habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia en condiciones apropiadas para una vida digna. Un barrio de ciudad amigable, no solo con las mujeres, sino con los adultos mayores, debe cumplir con una serie de condiciones, entre ellas, como comentábamos antes, contar con buen equipamiento y comercio a distancia, una buena oferta de centros de salud, acceso público, veredas, parques, etc. De manera que, como dice el urbanista Gil Peñalosa, en su concepto de ciudades 880, ojalá que un niño de 8 años hasta un adulto de 80 puedan desenvolverse y circular en forma segura y amable para cumplir sus tareas diarias en nuestras ciudades. En este sentido, creo que lo primero es garantizar que el espacio público y nuestras edificaciones estén diseñadas considerando la accesibilidad universal para todos y todas. Esto es, que cumplan con la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Con eso, ya garantizamos una ruta accesible y segura para todos y todas. Lo más importante además aquí, y que escapa a los alcances de la ley, es también cultivar el respeto y la cultura cívica de los ciudadanos. Tanto los adultos mayores como los menores, como las personas con discapacidad presentan dificultades de movilidad que requieren paciencia, comprensión, respeto por parte de otros miembros de la comunidad. Y uno de los aspectos más negativos de nuestra ciudad es la agresividad y la poca cultura cívica de las personas, lo que aumenta el estrés, la desconfianza y las tensiones. Todos aspectos que afectan particularmente la calidad de vida, no solo de las mujeres, sino que también de estos otros grupos. En este contexto, y para terminar, mi recomendación es la siguiente. Si ustedes se fijan en el proyecto de ley, el artículo, lo que yo propongo es agregar en el artículo 27 bis, cuando se habla de necesidades de las mujeres, agregar menores, adultos mayores, personas con discapacidad.
De manera entonces de, por un lado, hacer más inclusivo el proyecto de ley y por otro lado que sea coherente con el literal J que viene después. Porque en el literal J que viene después se habla de en atención al sexo, edad o situación de discapacidad. Entonces, como resumen, bastaría incorporar 7 palabras en el artículo 27 bis para que quedase coherente con el literal J e incorpore no solamente a las mujeres, sino que también menores, adultos mayores y personas con discapacidad. De manera entonces, y termino leyendo mi propuesta de artículo 27 bis, que sería: la política nacional a la que se refiere el artículo anterior tendrá en consideración las necesidades de las mujeres, y agrego, menores, adultos mayores, personas con discapacidad y, continúo, la generación de espacios públicos seguros y accesibles para estas en el diseño y planificación urbanística e incorporará elementos de prevención situacional que procuren la visibilidad y la seguridad. Idéntica consideración tendrán los instrumentos de planificación. La ordenanza podrá establecer mecanismos de reporte y seguimiento periódico con el objeto de revisar el cumplimiento de las consideraciones señaladas en el inciso anterior y sus efectos. Haciendo esta recomendación, apoyando que avance el proyecto de ley y agradeciendo la oportunidad de comentar en un tema tan relevante, cierro mi participación y estoy a su disposición para consultas, comentarios o lo que estimen conveniente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Pablo Alart, por su presentación y sus recomendaciones. Ofrecemos de inmediato palabra para preguntas, comentarios a Pablo Alart, porque se está conectando, todavía hay un problema con informática de parte del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial de Paola Girón. Entonces, mientras se conecta, aprovechemos de hacerle preguntas, comentarios a Pablo Alart. Se ofrece la palabra. Senador David Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, obviamente, saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. Don Pablo, igual, o a Pablo, igual. Mira, respecto a este tema, efectivamente lo presentamos la semana anterior, cuando se empezó a hablar sobre este particular, de que de repente a uno le da no sé qué legislar sobre materia específica y sabiendo que hay un ámbito que es mucho más amplio porque alguien se preocupa en particular respecto de un sector específico, como el caso en este proyecto del tema de las mujeres. Y el mismo requerimiento, evidentemente, como muy bien señalas al final, lo tienen también otros sectores que legítimamente habría que pensar exactamente igual, que como son los adultos mayores, las personas con discapacidad y para qué decir los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Que están también sujetas a la misma situación. Y uno al final le asalta una duda, ¿dónde debería estar este proyecto? Porque si fuera materia de accesibilidad, hay una ley, ¿verdad?, de accesibilidad universal. Y si estamos hablando de espacios públicos seguros, le correspondería, yo creo, al Estado, al gobierno, al Estado, más que el gobierno en particular, ¿no es cierto?, a resguardar que los espacios sean seguros. Pero no me imagino en la Comisión de Vivienda esa materia específica. No sé si me entiende el enfoque que uno está planteando. Pero hay un ámbito de cómo resguardamos los espacios públicos seguros, es un tema de seguridad. La accesibilidad probablemente tenga que ver con los temas más bien urbanos, el tema de accesibilidad universal y otros tantos más, plazas adecuadas, espacios públicos de recreación, no solamente pensando en los niños, que es donde cada vez tenemos menos, pero sí tenemos, a contrario census, como dicen los abogados, tenemos cada vez mayores, personas mayores, cosa que tú la cerraste hasta los 80 años nomás. Pero bueno, ¿cómo se llama? Queda la cuarta edad, que son todos los mayores de 80 años. Pero en todo caso me da a mí esa duda me refiero a dónde debería estar, por lo tanto, un proyecto de esta naturaleza. Si es de seguridad, de espacios públicos seguros, en materia de seguridad pública, de resguardo, de vigilancia, de control, como que no debería estar acá. Y si estamos hablando del tema de accesibilidad, desde el punto de la preparación de la ciudad, desde el punto de vista urbano, la acera, los accesos, la discapacidad, etcétera, etcétera, los espacios públicos, pensando en ello, puede tener ahí un sentido. Y tercero, que efectivamente hay otros sectores que legítimamente quedan. Yo pienso que el Senado
No debería ser tan mezquino de pensar en legislar sobre materias específicas que mañana obliguen a presentar otro tipo de mociones para incorporar a los demás actores que no están incluidos en esta moción, obviamente, a la discusión, como son, lo que tú muy bien señalas, discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, etcétera. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador. Senadora Yana Proboste, después yo. Presidente, quisiera saludar y agradecer la presentación del decano porque, tal como lo ha señalado, muchas veces estos temas son invisibles, que tiene que ver con la inseguridad, con el acoso, que afecta a las mujeres mayoritariamente, pero que él pone también este acento respecto de niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Y creo que uno no puede seguir replicando modelos urbanos que excluyan a quienes más necesitan protección. Y por eso creo que la propuesta que hace el decano de incorporar en el 27 bis a otras poblaciones se incluye en este propósito de terminar con esta invisibilidad respecto de la falta de protección de nuestras ciudades. Pero aprovechando que desde la academia, y creo que fue muy importante lo que el decano nos planteó respecto del informe de Naciones Unidas y de la Universidad de Liverpool, en donde, claro, el 32% se siente insegura en la calle, el transporte es inseguro para las mujeres porque obviamente el riesgo de verse afectada por situaciones indeseadas son mayoritariamente las mujeres. Entonces me gustaría preguntar, porque él en su intervención señaló que era necesario ir evaluando estas políticas. Él dijo en su presentación que era necesario generar mecanismos de seguimientos periódicos. Entonces me gustaría preguntarle qué tipo de instrumentos concretos de planificación y evaluación recomendaría él incorporar en las ordenanzas comunales. También me gustaría preguntar si es que existe alguna metodología en nuestro país que esté validada para evaluar el impacto de los proyectos urbanos desde una perspectiva de género, si es que él conoce alguna, y qué recomendaciones nos haría para ver la posibilidad de incluirla en este proyecto de ley. Y también me gustaría preguntarle si es que él conoce alguna experiencia internacional respecto de buenas prácticas que uno también podría mirar, o desde la academia, qué es lo que han visto ellos de buenas prácticas internacionales que él destacaría en términos de accesibilidad y planificación inclusiva, que podría servir también de modelo en nuestro país. Eso, presidente. Muy bien, gracias, senadora. Yo me sumo con algunas preguntas y comentarios. Yo creo que tiene todo el sentido lo que plantea Pablo Alard en términos de... Claro, no vamos a estar legislando con proyectos específicos distintos, uno para mujeres, otro para niños, niñas y adolescentes, otro para personas con discapacidad, otro para personas mayores, sino que tiene todo el sentido de incorporar en este proyecto, en una mirada más integral, esas perspectivas, esas diversidades, esas desigualdades, asimetrías, etcétera, y cómo incorporarlo en la planificación urbana. Senadora, ¿sí? Sí. Que creo que a partir de los datos del censo también sería muy importante, porque a propósito de este comentario, medio en serio, medio en broma, que hacía el senador Sandoval a propósito de este límite en los 80 años, que nos decía el decano, pero claramente hoy día las poblaciones son personas mayores. Y por lo tanto yo creo que también esta comisión debiera escuchar al INE y las conclusiones sobre las proyecciones demográficas que arroja el censo, como el crecimiento en los hogares unipersonales, el envejecimiento, y también que las encuestas hoy día en nuestro país muestran que para las mujeres los lugares más inseguros son sin duda el transporte público, los paraderos y la falta de luminarias en muchas calles. Entonces, eso. No, Sandoval, después retomo yo. Lo estamos interfiriendo a su inquietud, presidente, disculpe. ¿Sería posible, pudiéramos quizá oficiar, cuánto es realmente la afectación en el espacio público a delitos de ocurrencia hacia diferentes segmentos de nuestra sociedad?
A lo mejor quizás el Ministerio Público, que en sus cuentas normalmente generan la cantidad de delitos, pudiera haber quizás una información oficiosa de requerirle hasta dónde, y a lo mejor pudiéramos desmistificar algunas apreciaciones de que aquí las grandes víctimas son un determinado sector y no son todos los sectores vulnerables que tiene nuestra sociedad. Y a lo mejor el Ministerio Público nos pudiera ilustrar con estadísticas de ocurrencia de este tipo de delitos en el espacio público. Muy bien, ¿habría acuerdo en pedir esa información? Puede ser Ministerio Público, Ministerio de Seguridad también, información desagregada por... Sí, muy bien, habría acuerdo. Bien, yo retomo la pregunta, el comentario en términos de incorporar esos elementos en este proyecto. Y claro, mi pregunta es que está todo basado en una mirada de seguridad, de prevención del delito, de factores situacionales en el fondo, ¿no? Para hacer más segura la percepción de seguridad finalmente de las personas en la planificación urbana. Pero quería preguntar, digamos, y apoyando esa moción, o sea, creo que la seguridad es una prioridad de la ciudadanía y por tanto me parece importante que la planificación urbana, el ordenamiento territorial considere esa perspectiva de cómo ayudar a prevenir, lugares, acceso, visibilidad, seguridad, etcétera. Pero si podemos incorporar otras variables, ¿no? que también son de especial importancia para esta dimensión, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, discapacidad, ¿no? No solo el tema de la prevención del delito o la seguridad o la percepción de seguridad en términos del delito, sino que otras consideraciones que sean exigibles en la planificación urbana, porque en el fondo este proyecto de ley, esa es como la innovación que hace exigible, ¿no? O que busca exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, etc. Y esa es mi preocupación, cómo se baja esa exigencia, ¿no? Cómo se hace el monitoreo, cuál es la experiencia comparada o la propuesta, digamos, para que eso sea efectivo y no quede simplemente en una cuestión declarativa, en una ley que no va a tener impacto luego en la planificación urbana. Esa sería mi pregunta. Vemos que está conectada también Paola Girón, la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Entonces, si les parece, le damos la palabra a Pablo Olar para recoger las preguntas y comentarios y luego inmediatamente Paola Girón para su presentación. Adelante, don Pablo. Muchas gracias, presidente, y senadores, senadoras, por los comentarios, las preguntas, y también aprovecho de saludar a nuestra presidenta Paola Girón. Voy a ir en el mismo orden en que se hicieron los comentarios, tal como dice el senador Sandoval, y yo también, si bien como legislador soy un gran urbanista, mi visión de la legislación es que sea lo más acotada posible para que luego el detalle se dé más bien en las ordenanzas y los reglamentos. En ese sentido, creo que si bien yo abro el espectro e incorporo no solo mujeres, sino que también menores, adultos mayores y personas con discapacidad, creo que se podría reducir la redacción del artículo 27 bis, terminando la frase en la generación de espacios públicos seguros y accesibles. Para estas en el diseño y planificación urbanística, y eliminar el detalle, que es una bajada ya más técnica de incorporar elementos de prevención situacional que procuren visibilidad, seguridad, porque todo eso ya podría ser parte de lo que va en la ordenanza o en algún reglamento, etcétera. Porque aquí lo que queremos es velar porque se considere a estos ciudadanos y ciudadanas, que se haga explícito en la planificación urbana las necesidades de estas personas y que la planificación considere espacios seguros y accesibles para ellos y ellas. Por lo tanto, tal vez podríamos sacarle todo ese detalle de elementos de prevención situacional, visibilidad, seguridad, y eso dejarlo más bien a la ordenanza o incluso eventualmente a los mecanismos, por así decirlo, ya porque la prevención situacional es una de las distintas técnicas de diseño urbano que hay para reducir
los delitos y reducir situaciones de violencia urbana, por lo tanto, pero hay muchas otras. Entonces creo que ahí podría aliviarse un poco y quedar en las materias más generales en la ley y esas más específicas tal vez dejarlas en otras instancias. Como decía el senador Sandoval, la accesibilidad se garantiza a través de la ley de accesibilidad universal y los temas de seguridad a través de otros mecanismos. Pero queda explícito entonces de que estas personas, tanto mujeres, menores, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿verdad?, van a contar con una planificación que garantice la generación de espacios públicos seguros y accesibles. Eso respecto al comentario del senador Sandoval. Luego, respecto a la senadora Proboste, agradezco que valoren estos temas que son invisibles. Efectivamente, existen muchas metodologías para medir el impacto y probablemente la presidenta Girón va a hablar de muchas de ellas porque el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano está desarrollando una serie de indicadores que vienen desde, perdón, desarrollo urbano y territorial, todavía no me acostumbro. Una serie de indicadores para medir el bienestar territorial y particularmente para estos grupos que hasta esta discusión, hasta este proyecto de ley, no estaban presentes, digamos, en la planificación. Por lo tanto, ella puede responder a eso, así como también la experiencia internacional. Ahora, existen muchas redes internacionales, iniciativas. Está, por ejemplo, la red Ciudades Amigables, en términos de adultos mayores, impulsada por el médico brasileño Alexander Kalach, que es precursor de la idea del envejecimiento activo, que congrega más de 20 países, y esta red, digamos, ha ido generando distintas políticas y distintas propuestas para incorporar a los adultos mayores, la tercera y cuarta edad, como decía el senador Sandoval, de manera activa. También en cuanto a los menores, niños, niñas y adolescentes, hay iniciativas como Growing Up in Cities, creciendo en las ciudades, que ponen relevancia a la importancia de los ambientes urbanos en la formación de valores cívicos en la infancia. Y ahí también hay, o sea, tenemos mucha material sobre el cual trabajar y eso lo podemos poner a disposición del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Territorial también para que ellos, analizando estas distintas prácticas, puedan orientarlos a ustedes y también al Ejecutivo. Respecto a el comentario del presidente Latorre, efectivamente agradezco que se entienda mi intención de incorporar las diversidades de manera más amplia y tal como decían ustedes, los temas de seguridad pueden quedar planteados en la ley y luego el detalle de cómo se enfrentan puede ser asociado, como decía antes, a otros instrumentos como la ordenanza o los reglamentos o programas y políticas. Por último, hacer una aclaración al senador Sandoval. Yo no estoy poniendo el techo en los 80 años, solo que dentro de las distintas iniciativas está esta iniciativa llamada Ciudades 880 del urbanista colombiano Gil Peñalosa, que lo que él plantea básicamente es que un niño de 8 años y hasta una persona de 80 años aproximadamente son autovalentes. Pueden ir un niño a partir de los 8 años ya se puede ir caminando al colegio solo, y una persona de 80 años también. Entonces él habla de que una ciudad que garantice para ese rango etario seguridad, accesibilidad, es una ciudad, por así decirlo, completa, pero claramente puede ser más de 80 años y así espero que todos nosotros podamos seguir gozando la ciudad más allá de los 80 también. Así que con eso agradezco nuevamente la invitación y le doy la palabra al presidente para que continúen con la sesión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Pablo Lat. Senador David Sandoval. No, está bien. Muchas gracias, Pablo. En todo caso, no me cabe duda que es así. ¿Podría mandarnos el nombre del especialista brasileño, al cual te hacías mención en esta presentación recién? Sería bueno que pudieras mandarnos ¿cómo se llaman? Los detalles donde sí, podemos cargar por red, ¿no es cierto? Pero algo más. Sí. Voy a enviar todo mi comentario en una minuta escrita al secretario o secretaria de la comisión y ahí van a venir los nombres y los datos de las distintas instituciones. Mándate el dato nomás mientras tanto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Pablo Alart. Bien, le damos la palabra entonces ahora. Saludamos nuevamente a la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Paula Girón. Adelante.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco también que estén avanzando en estos temas, incorporándolos y como parte del interés del Senado de incorporar temas de género y ojalá interseccionalidad a lo que están haciendo. Así que creo que comparto varias de las cosas que acaba de decir Pablo sobre una mirada más amplia a estos temas. Yo tengo una presentación, no sé si la tienen ustedes o la proyecto yo. La tenemos acá en la tablet. ¿Ya? Sí, y A ver, eso, sí, voy a ver si igual la puedo puede, compartir. A ver, ahí, sí puede ¿se ve? proyectarlo para la gente que lo está viendo por TV Senado, la comisión. Ahí se ve, sí. Si Perfecto. la puede ampliar como presentación, Ahí. ahí sí. Eh, bueno, tal como decía el profesor Alar, nosotros como Consejo, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial funciona, el ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano con el ex Consejo Nacional de Desarrollo Rural, para incorporar una visión territorial a lo que se hace en Chile en términos de intervención territorial en general. Ha sido un esfuerzo bien importante y un avance importante en poder tener una mirada más compleja y más relacional y continua de los territorios. Nosotros tenemos como mandato la implementación de 3 políticas de Estado: la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la de Ordenamiento Territorial. Y precisamente de lo que ustedes están hablando tiene que ver con la primera, que es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que en este momento nos encontramos en proceso de actualización. Al final de mi presentación les puedo contar cómo lo estamos haciendo y cómo incorporamos los temas de género en esta política, pero quizás sería más recomendable que tengamos una sesión específica donde les presentemos todo lo que estamos haciendo en cuanto a la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, porque incorporan los temas que están viendo hoy y otros. Entonces, este es nuestro mandato y esta mirada territorial ha sido muy importante para poder complejizar la visión que tenemos en Chile de muchos de los problemas de fragmentación territorial que estamos viviendo. Este consejo asesora directamente al presidente de la República y está compuesta por 49 consejeros del sector público, privado, especialistas y la sociedad civil. Así es que ha sido pese a que somos muchos, ha sido un consejo muy interesante de incorporar distintas visiones y de poder dialogar sobre las complejidades que tenemos en nuestros territorios hoy. Sobre lo que ustedes están planteando y sobre esta modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pensaba que era importante que viéramos cómo ha sido incorporado el enfoque de género e interseccionalidad a lo largo de los años, porque creo que es muy importante recoger que la mirada de mujeres ya es algo que a nivel nacional también, pero a nivel internacional, ya no es lo que se está trabajando. Entonces, al principio de los 70 principalmente, se identificaron importantes desigualdades de género en el ámbito del desarrollo urbano habían 2 enfoques en su momento: mujeres en desarrollo y género en desarrollo, y una de las principales iniciativas que se inició en el caso chileno en los años 90 tiene que ver con la desagregación de datos, y eso fue muy importante porque se logró desagregar datos por hombre y mujer para poder ver el impacto diferenciado de las políticas públicas. El problema de esa mirada, y les puedo explicar, y tenemos harto texto escrito sobre qué es lo que implica la institucionalización del enfoque de género, que en el Ministerio de la Vivienda empezó por lo menos en los años 90, al igual que en otros ministerios en Chile. El problema es que homogeneizaba a las mujeres, como si todas las mujeres tuviéramos la misma experiencia en el espacio. Y en ese proceso también se empezó a compartimentalizar, es decir, habían iniciativas o centros de mujeres, otros para personas con discapacidad, otros para personas adultas mayores, otro para personas indígenas. Entonces tenemos la compartimentalización de problemas y no necesariamente se veía como no todas las mujeres somos iguales. Las mujeres migrantes racializadas probablemente tengan una situación muy distinta a las niñas que se mueven afuera de los colegios. Entonces, este problema de la compartimentalización ha sido muy importante porque no daba cuenta de manera suficiente de las desigualdades complejas que se viven en los territorios, donde se conjugan, por ejemplo, género, clase, etnia, edad, entre otros. Y entonces lo que empezamos a ver, y esto ha sido muy importante el trabajo en América Latina, de poder entender las desigualdades y cómo operan estas en múltiples niveles de la vida cotidiana. Entonces aquí, desde la mirada interseccional, se hace una crítica a la forma tradicional de la planificación urbana y territorial que fragmenta y perpetúa las desigualdades que muchas veces son invisibles.
Entonces me pidieron que explicara un poco en qué consiste la interseccionalidad y la verdad es una herramienta analítica para entender y responder a las maneras en que el género cruza a otras categorías, incluyendo sexo, género, raza, clase, sexualidad, diferencia, entre otras, ¿no? También uno podría encontrar, por ejemplo, nivel educacional o creencias. En cada contexto, esta superposición de situaciones se vive de manera distinta. Y esta ha sido una herramienta analítica muy útil, sobre todo para poder entender cómo en nuestros territorios en América Latina hay desigualdades que se viven de manera diferenciada. Y en ese sentido lo que nosotros vemos a nivel de ciudad es que esta interseccionalidad se vive y va cambiando a lo largo de la vida y cambia en un mismo día. Es decir, probablemente una niña de 12, 13 años tenga dificultades para ir caminando sola del colegio, pero quizás hemos visto estudios y nosotros mismos hemos realizado estudios de mujeres, chicas adolescentes, por ejemplo, que tienen problemas con andar en bicicleta o usar el espacio público o usar sobre todo el transporte público porque son acosadas en esos espacios. O luego más adelante en la vida, una mujer embarazada tiene distintas dificultades para moverse en el espacio público o cuando tiene una guagua y tiene que andar con coche, o a medida que va avanzando la vida, la situación va cambiando. Entonces es importante entender que el contexto y la relación entre el cuerpo y el espacio es muy importante de verla. Cuando las mujeres también y también otras personas van entrando en edad mayor, también van enfrentando la ciudad de manera diferenciada. Entonces, no es suficiente con homologar a todas las mujeres como que vivieran la misma situación y tampoco es útil pensar que solamente enfocando esta mirada a las mujeres se va a solucionar las desigualdades que viven muchas veces hombres, jóvenes, niños, adultos mayores de manera diferenciada. Entonces, una mirada interseccional se puede operativizar de manera muy práctica en las políticas públicas y en los programas para poder recoger esta complejidad que se vive en nuestros territorios. Por otro lado, cuando hablamos de accesibilidad y este proyecto tenía, ahora se ve más desdibujado, pero el tema de la accesibilidad era muy importante. La accesibilidad tiene que ver no solamente con poder llegar a un lugar, es decir, yo puedo llegar al consultorio, pero si el consultorio no tiene los servicios que yo necesito, no me es útil. Entonces, la accesibilidad se activa dependiendo de quién vive ese espacio. Es decir, puede que para mí el espacio de noche sea más complejo que en el día, probablemente nosotros estamos viviendo una crisis del calor, el cambio climático, probablemente para las personas adultas mayores o personas en sillas de ruedas, salir en momentos de mucho calor sea muy difícil. Entonces, no es solamente el espacio, sino es la relación del espacio con el tiempo, los ritmos, las tecnologías, la organización de la vida, el nivel socioeconómico, el cuerpo, la institucionalidad. Todo esto nos permite ver la accesibilidad de una manera más distinta. No les voy a ahondar en lo que esto implica, pero es muy importante que se entienda que es más que solamente conectar a un lugar, sino que tiene que entenderse como la complejidad que nosotros vivimos para poder acceder. Y allí encontramos muchas diferencias y muchas desigualdades, y no solamente son todas las mujeres, porque es muy distinto una mujer que anda en auto, que se mueve bien por la ciudad y que llega fácilmente a la clínica alemana, a una persona que tiene que recorrer toda la ciudad para poder llegar al consultorio y llegar y darse cuenta que no está el servicio que está buscando. Por otro lado, hay algo que no se incorpora en este análisis que ustedes están presentando y tiene mucho que ver con lo que sobre todo en este gobierno se está implementando, y esto también a nivel mundial, sobre el enfoque de los cuidados en la planificación urbana, que tiene que ver con todas las cosas que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para poder vivir lo mejor posible. Esto quiere decir que la mirada de los cuidados tiene que ver con las distintas formas en que podemos sustentar la vida en nuestras ciudades y en nuestros territorios. Y en ese sentido, los cuidados tienen que ver con llevar a los niños al colegio, con ir a la plaza, con ir a comprar, con ir al consultorio, con cómo desarrollamos la vida que ayuda a sustentar nuestras vidas. Así es que también esta mirada de los cuidados, que yo la encuentro ausente en la propuesta que se está trabajando aquí, es algo que no solamente se trabaja desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya está incorporando esta mirada de cómo espacializar los cuidados, por un lado con los centros de cuidado, pero también con cómo pensar las ciudades justas en términos de ciudades en red. Entonces también esto es un enfoque que
puede ser muy importante para incorporar en esta temática. Y ahí hay distintas formas en que se espacializan los cuidados, desde quiénes son, no solamente vemos a las personas que cuidamos, sino a la relación entre los que cuidan y son cuidados, a las múltiples prácticas de cuidar, a los lugares de cuidado, es decir, un centro de cuidado o un hospital, pero también la calle puede ser un lugar de cuidados. Las materialidades, por ejemplo, en Santiago, cuando hay 35 grados de calor, no hay sombra, los muros reflejan mucho calor, no hay lugares para protegernos o sentarnos, y eso también tiene que ver con los cuidados, las temporalidades y los afectos. Entonces, de esto también podemos hablar con más profundidad de cómo los cuidados se deberían incorporar en una ciudad que sea más cuidadosa y más justa en general. Entonces, en relación a la propuesta que ustedes, que la que se está presentando, me parece que es un avance muy importante, sobre todo en espacios públicos seguros y accesibles, que es algo que es importante avanzar, pero y pese a lo valioso de esto, es importante entender que es incompleta y que vincula o asocia temas de acoso y violencia de género con temas de delincuencia y crimen organizado, que en general no necesariamente son lo mismo, y puede que los temas de acoso y violencia de género, al juntarlos con los de delito y crimen organizado, puede que se pierda la especificidad de lo que se está tratando. Claramente hay que buscar una mirada hacia la seguridad en el espacio público, pero ni con toda la iluminación y con todos los lugares más seguros eliminamos la violencia de género. Así es que yo creo que es algo que hay que desacoplar en el discurso. Y entonces se sugiere aquí que adopten un enfoque de género e interseccionalidad. Como les decía recién, no todas las mujeres son iguales, y que vaya más allá de solo violencia de género y que incorpore al menos la complejidad de la accesibilidad y los cuidados. Y ahí entonces la mirada de género en el espacio público va más allá de la seguridad, pese a que la prevención situacional, que es algo que ustedes mencionan, es algo muy importante, resulta crucial incorporar la accesibilidad y ayuda a comprender que esas desigualdades se viven en múltiples escalas, desde la vivienda, el barrio, la ciudad, la calle, los múltiples espacios públicos, y que vinculan todos estos territorios con los cuidados. Entonces, en relación a la propuesta que ustedes están proponiendo de incorporar las necesidades de mujeres a la Política Nacional de Desarrollo Urbano, nosotros como Consejo estamos en el proceso de actualizar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y ahora les voy a explicar un poquito cómo incorporamos el tema de género allí. Y por otro lado, se menciona que la UGUP podría establecer mecanismos de reporte y seguimiento periódico. Nosotros como Consejo también fusionamos dos sistemas de información que eran importantes y que abastecen a nivel nacional la forma en que podemos medir cómo estamos viviendo la calidad de vida en nuestras ciudades. Uno es el CIEDU, que maneja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otro es el SICVIR, que maneja el Ministerio de Agricultura, y nosotros los fusionamos para crear el Chile, que también está manejado por el Instituto Nacional de Estadísticas, y parte importante de los sistemas de información en Chile se nutren de ambos sistemas. Y este CIET que nosotros estamos elaborando incorpora también un sistema de seguimiento a las políticas públicas, que es algo que esta propuesta que ustedes están haciendo también incluyen. Nosotros también analizamos otros artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y no voy a entrar en el detalle, pero hay distintos aspectos en el artículo 2, en el 6, el 27, el 28, el 41, 49, 70, 76, 105, que ustedes también incorporen. Hay distintos aspectos que esto les puedo mandar en la presentación para que ustedes puedan ver los distintos ámbitos donde este tema puede ser incorporado. Y por otro lado, quería explicarles muy brevemente lo que estamos haciendo con la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, para que ustedes, para los que no conocen, esta política fue promulgada el año 2014 en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es una política que se realizó con la participación de múltiples actores, es una política de Estado que propone distintos elementos. Fue muy importante que se realizara esta política porque nosotros no teníamos política en Chile desde el año 85. Esta política
sugería la fórmula o la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y también la creación del sistema de indicadores urbanos que también se creó. Así es que esta como política de Estado tuvo continuidad con la presidenta Bachelet, luego con más detalles con el segundo periodo del presidente Piñera y luego ahora el presidente Boric nos encomendó como Consejo Nacional de Desarrollo Territorial la actualización de esta política. Me gustaría que pudiéramos tener una sesión específica donde les explicáramos cómo hace el diagnóstico, los objetivos y los lineamientos que estamos pensando, pero muy preliminarmente les voy a contar que el objetivo preliminar que estamos proponiendo, porque esta política una vez formulada, se le entrega a la Comicivil y luego la promulga el presidente de la República. La estamos elaborando con evaluación ambiental estratégica, que incluye consulta pública de entrada y de salida. Entonces el objetivo a partir del diagnóstico tiene que ver con promover la equidad territorial de ciudades y asentamientos humanos. En general, esta redacción todavía se puede modificar en términos de detalle, pero el espíritu de esta política tiene que ver con promover la equidad territorial, porque lo que hemos detectado es que en Chile existen muchas inequidades territoriales que esta política busca contrarrestar. Nosotros estamos en este momento en el proceso de elaboración de los lineamientos, pero ya definimos 8 ámbitos temáticos que tienen que ver con vivienda adecuada y hábitat, espacio público, movilidad, identidades, culturas y patrimonio, sustentabilidad y resiliencia y socioambiental, desarrollo económico, planificación integral y gestión de suelo e institucionalidad, pero además planteamos estos 10 principios que tienen que ver con la descentralización, la intersectorialidad, la pertinencia, la continuidad territorial, resiliencia, sustentabilidad, seguridad, interseccionalidad y cuidados e innovación. La 8 y la 9 yo creo que son precisamente los temas que ustedes están planteando en esta modificación y esta sugerencia que ustedes hacen ya se va a incorporar en la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, de incorporar género e interseccionalidad y también el tema de los cuidados que viene con una mirada de género de manera importante. Les voy a explicar cómo podría entrar en cada uno de estos ámbitos la mirada de género, tal como ustedes discutían ahora, en un último censo nos trae unas transformaciones importantes, no solamente en el aumento de la población mayor, pero también en las conformaciones familiares, lo que implicaría que nuestros programas de vivienda tendrían que recoger también esta diversidad de habitantes y ofrecer una diversidad de programas o de situaciones habitacionales para acoger esta diversidad, no solamente adultos mayores, sino también infancias, migrantes, la situación de campamentos, cómo poder abordar de una manera más compleja esta complejidad que tenemos en términos de conformación de familias y sobre todo el aumento en la población mayor en nuestro país. Otro de los ámbitos tiene que ver con el espacio público, donde también vemos temas de acoso en el espacio público y en el transporte público, pero también de conectividad, del uso de espacios de deporte también para poder incorporar. Y sobre todo aquí el tema de género es muy importante precisamente por lo que ustedes plantean de cómo diseñar espacios para responder a las necesidades de hombres, mujeres y sobre todo la diversidad de mujeres que usan el espacio público. En términos de movilidad, también entendemos aquí los distintos trayectos, las distintas experiencias de las personas a medida que transitan por la ciudad, personas, y ahí es importante entender que nosotros no andamos solos en la ciudad, muchas veces viajamos con niños o viajamos con una persona con discapacidad, entonces entender la interseccionalidad junto con cómo habitamos el espacio es muy importante, algo que los niños siempre nos dicen, es que es importante reconocer que ellos no andan solos. Entonces el espacio no es solamente para niños, sino la intergeneracionalidad también es importante. Y ahí entonces cómo incorporar esta mirada de género en la movilidad también está incorporado, también en el tema de identidad, cultura y patrimonio estamos incorporando la mirada de interseccionalidad, en el tema de sustentabilidad también, cómo
el calor o el cambio climático nos afecta a todos, pero hay algunas personas que les afecta más que a otras. Por ejemplo, tenemos muchas ciudades en el país que funcionan con camiones aljibes y allí son las mujeres muchas veces que tienen que hacerse cargo de la recolección del agua, de la distribución del agua para lavar, para cocinar, para limpiar. Entonces, estos cambios climáticos que estamos viviendo tienen impactos diferenciados en nuestra población que hay que corregir y hay que ver cómo los vamos a incorporar. Lo mismo en términos de desarrollo económico, estos centros comunitarios tienen mucho que ver con que las mujeres puedan usar algo de su tiempo libre para capacitarse e incorporarse al campo laboral, por ejemplo. Y también estamos viendo en el ámbito de la participación y la gobernanza cómo distintas personas pueden participar. Entonces, en este contexto, también con nosotros como consejo, al fusionar estos dos sistemas, podemos entregar las herramientas para este objetivo que ustedes plantean de un sistema de seguimiento. Como les decía, fusionamos los dos sistemas, el CIEDU que responde a la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el TICVIR que responde a la Política Nacional de Desarrollo Rural, y los dos juntos pueden responder a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Es un esfuerzo bien importante que estamos haciendo entre el Ministerio de la Vivienda, Agricultura y el Instituto Nacional de Estadísticas y nosotros como consejo. Y allí entonces este sistema va a generar una gobernanza multisectorial sobre datos e indicadores territoriales, va a contar con una plataforma web, va también, y esto quizás es lo que ustedes están buscando, de realizar el seguimiento a iniciativas. Nosotros hicimos un levantamiento preliminar sobre cuántas iniciativas se habían elaborado a partir de la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 2014 y hay más de 650 iniciativas que responden a esa política. También estamos trabajando sobre estándares territoriales con pertinencia territorial y también nuevos indicadores o indicadores que perfeccionen lo que nosotros estamos trabajando. Así es que en cuanto a las propuestas que ustedes están haciendo, tanto la Política Nacional de Desarrollo Urbano como el CIED Chile puede dar respuestas, si es que pueden haber, y nosotros ya contamos con indicadores que podemos utilizar para lo que ustedes están promoviendo, así es que nos viene muy bien que se incorpore en la ley, solo que sería muy importante que no solamente sea para mujeres, sino que incorpore un enfoque de género e interseccionalidad y que el tema no solamente sea de seguridad por delitos, sino más bien de accesibilidad y uso del espacio público en general. Eso sería la presentación. Espero no haber hablado muy rápido y que se haya entendido, así que disponible para sus consultas. No, muchas gracias, Paola Girón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Tomamos la propuesta de, gracias por su presentación tan completa, y tomamos su propuesta de citar aparte en otra sesión especial para dar cuenta en mayor profundidad de todo lo que está trabajando el Consejo con todas las políticas de Estado, digamos, en los ámbitos que nos mencionó, que obviamente excede con creces la tramitación de este proyecto en particular. Quisiera ofrecer la palabra. Yo creo varias cosas que también le preguntamos a Pablo Lard, de alguna manera las contesta Paola Girón, nos deja una presentación bien larga. Estamos bien restringidos de tiempo porque tenemos un segundo punto en tabla a partir de también el acuerdo de la semana anterior sobre el programa habitacional, ¿no? Y tenemos acá a Carlos Araya para exponer también, y donde habían varias preguntas de regiones, ¿no? De la misma senadora Gatica y otras consultas que se hicieron. Entonces, quiero ofrecer la palabra, pero con ese criterio de precisión del tiempo con Paola Girón, y entendiendo que la vamos a citar al Consejo en otra oportunidad para explayarse con todo lo que están proponiendo. Se ofrece la palabra. ¿Preguntas, comentarios? Sí. Senadora Yana Proboste, senador Sandoval. Sí, presidente. Bueno, igual agradecer a Paola su intervención. Señaló varios elementos, pero yo quisiera tal vez detenerme en uno, porque ella señaló la importancia de incluir un enfoque de los cuidados en las ciudades. Entonces, ¿cómo pasamos del discurso a la acción? ¿Qué recomendaciones específicas propondría ella para poder integrar este concepto en los instrumentos de planificación comunal y territorial? Eso. Muy bien. Senador Sandoval.
Vamos a tratar de ser bien telegrámico, ¿cómo se diría? Telegráfico. Ya no existen los telegramas ya, pero... sí, dos cosas básicamente. Primero que nada, obviamente agradecemos las exposiciones. Nos parecen ilustrativas, súper interesantes respecto de sus contenidos y nos interpelan a nosotros al ámbito legislativo para corregir algunas situaciones. Yo quiero dar vuelta a la mano, porque al final las ciudades que tenemos vienen construidas desde la teoría de que ustedes mismos promueven en sus espacios, ¿ya? En las universidades, si yo tengo a alguien, algún arquitecto, algún profesional, algún equipo de personas formadas con toda esa voluntad, esa disposición para construir buenas casas, buenas ciudades, buenos barrios, buenas ciudades, ¿por qué no pasa? ¿Por qué la formación profesional no se hace cargo también a priori de los problemas que después sus proyectos se transforman en dramas para las comunidades? Recuerdo las famosas casas pitufo en su tiempo, las casas trencito después, que se quemaba una y se quemaba la cuadra completa, la ausencia de espacios públicos, el ancho de las calles y el ingreso de vehículos. Entonces uno ve aquí una corresponsabilidad en este tema. Desde el ámbito de la academia, bueno, ¿por qué permitimos que profesionales construyan, ¿verdad?, bajo esta dinámica, este tipo, en definitiva, lo que estamos viendo hoy día es lo que ustedes mismos, de alguna manera indirectamente, han sido copartícipes de este tema. Como somos copartícipes nosotros, de no tener una norma, una legislación que se haga cargo de este tema, de una manera más integral. Voy a modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, perdónenme, pero creo que este gobierno, que ya no le queda mucho, no va a pasar, no va a pasar. Esto ha sido una búsqueda de hace muchos años en tratar de cambiar una camisa de fuerza que evidentemente no ha estado necesariamente teniendo que hacer ajustes con mucha urgencia, más todavía en el último tiempo. Por eso creo que aquí tenemos una corresponsabilidad, todos como sociedad. El espacio público que tenemos es consecuencia de que alguien lo está diseñando y después alguien lo está construyendo y entramos a los problemas de precio, mercado, valores, etcétera. Además, la segregación. Mira, solamente la ley de integración que se promovió hace poco tiempo atrás ha permitido generar un marco regulatorio distinto. Pero la segregación se ha construido a vista y paciencia de todas las facultades, de todas las universidades y de todos los colegios. Y la gente más vulnerable lo tenemos en la periferia, viviendo con todos los costos asociados, sin equipamiento, sin servicios, etc. Entonces, necesitamos aquí del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, evidentemente, construir urgente una mirada con urgencia. El tiempo pasa, los gobiernos pasan, este gobierno está pasando y no va a haber una modificación sustantiva. La Ley de Integración Social Urbana es del gobierno pasado, dicho sea de paso, ¿ya? No había una variación legislativa hoy día que se haga cargo de esta realidad. Perdóneme, presidente, que me exprese, pero como ya hemos tenido tanto tiempo estas mismas discusiones y uno se encuentra al final donde somos todos, ustedes nos interpelan a nosotros en el ámbito legislativo y nosotros vemos que en el ámbito académico se están construyendo las ciudades, los barrios, con todas las dificultades que se están haciendo allá afuera. Detrás de un loteo irregular, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que es el que hace el plano, el que hace el proyecto. Bueno, aquí también hay una parte de una formación ética que evidentemente tenemos que enfatizar colectivamente todos. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, senador Sandoval. No, muy bien. Paula Girón, le invito a reaccionar, a responder las preguntas, comentarios de los senadores, entendiendo que vamos a tener otra sesión más larga y más amplia pronto, convocando al Consejo, pero en relación al proyecto de ley y a los comentarios. Gracias. Sí, yo agradezco los comentarios. Yo creo que además el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial se crea precisamente por lo que se menciona aquí. La mirada que hemos tenido de la planificación territorial y urbana en Chile es fragmentadora. Se planifica vivienda, transporte, colegios, hospitales de manera separada, y eso genera una fragmentación muy importante. Esto tiene que ver que esto no es solamente un problema de la arquitectura y la planificación urbana, sino que este es un problema interdisciplinario, intersectorial. No es solamente un problema del Ministerio de la Vivienda, sino que para nosotros ha sido fundamental la mirada intersectorial
de cómo los distintos sectores intervienen en la ciudad y en el territorio. Algo que ha sido muy importante es que tanto el Ministerio de la Vivienda como el Ministerio de Obras Públicas están reconociendo la reparación que se requiere en estos territorios. El programa Quiero mi barrio del Ministerio de la Vivienda va hacia allá, a reparar los problemas que ha generado la propia intervención, la propia planificación, y por otro lado, también, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas está hablando de reparación y cómo las autopistas que han generado fragmentación en los territorios están reparando el daño que han generado. Entonces, en esa lógica, nosotros como Consejo, esta mirada más relacional, una de las propuestas que hicimos tiene que ver con territorializar el Sistema Nacional de Inversiones. Trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social y hicimos una propuesta y estamos haciendo unos pilotos para poder mirar los territorios de una manera más integral, y el Sistema Nacional de Inversiones estamos proponiendo metodologías, indicadores y utilizando los estudios básicos, cómo poder postular a territorios más que proyectos, porque en Chile se planifica por proyecto y lo que estamos proponiendo es planificar por territorio. Y eso daría una mayor cohesión a los territorios que se están formulando. En cuanto a lo que plantea la senadora sobre cómo incorporar la mirada de los cuidados, hay muchas partes donde podemos espacializar los cuidados, en la relación de las calles, en las veredas, que hay un problema gigante en nuestras ciudades con el tema de las veredas. O no hay veredas, o son muy angostas, o están mal diseñadas, y no cabe una persona, yo que estoy un poquito más gordita, no quepo por una vereda, por muchas de las veredas que hay en Chile. Imagínense con silla de ruedas o con una persona infancia. También tiene que ver con la localización, no solamente de las viviendas, sino del equipamiento y la infraestructura. También tiene que ver con los sistemas de transporte. Y nosotros hemos identificado que la forma en que se planifica el transporte está hecha para hombres que van de la casa al trabajo. La mirada de género indicaría una modificación de las formas en que se planifica el transporte para incorporar estos viajes más cortos que realizan las personas y las mujeres que cuidan, por ejemplo. Esto no solamente tiene que ver con el diseño del espacio público, sino con una forma de planificar más compleja. Y ahí entonces nosotros como Consejo, y creo que esta mirada, la política que estamos implementando, incorpora ya todos estos temas y propone de una manera muy clara, sobre todo en términos de gobernanza, institucionalidad y dónde poder atacar estos problemas que estamos viendo, porque precisamente, tal como se decía aquí, ya no podemos seguir planificando e interviniendo en nuestras ciudades como lo estamos haciendo, porque el costo es muy alto. Así es que la propuesta que nosotros estamos haciendo, tanto en la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano como en las otras instancias que estamos haciendo, va hacia esa mirada más integral y continua de los territorios. Así es que con mucho gusto nosotros podemos presentar y explicar todo lo que estamos haciendo, y sobre todo en el detalle que ustedes están trabajando sobre estas modificaciones, lo que más podemos solicitar es que más que hacia las mujeres sea mucho más específico o más abarcador a una mirada de género e interseccionalidad y los cuidados, porque así eso se puede traducir de manera muy concreta en programas y en modificaciones de la ley, pero también de otras instancias en términos de intervención a los territorios. Muy bien, muchas gracias, Paola Girón, nuevamente, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Yo tengo que pasar al siguiente punto de la tabla, así que los dejo liberados, tanto a Pablo Alart como a Paola Girón. Si quieren quedarse, obviamente, bienvenidos, pero tenemos que pasar al siguiente punto de la tabla, ¿no? El punto 2, que es, como lo acordamos la semana anterior, recibir a representantes del Ministerio de Vivienda a fin de conocer el programa habitacional de la cartera para el año 2025. Y ha sido invitado especialmente el jefe de la División de Política Habitacional, el señor Carlos Araya, que le agradecemos, está acá pacientemente presencial, además en Valparaíso, y está conectada también la asesora legislativa, a quien saludamos, Janet Tapia, del Ministerio de Vivienda. Obviamente esto va para largo y se hicieron algunas preguntas específicas la semana anterior por parte de la senadora Gatica. Bueno, varios senadores pusieron temas de sus regiones, pero ahí surgió la idea de la misma Janet de poder presentar más ampliamente la política, el programa habitacional, ¿no?, para el año 2025. Entonces le ofrezco la palabra a don Carlos en el tiempo que queda. Seguramente van a quedar consultas pendientes y podremos profundizar también en otra oportunidad.
Adelante, Carlos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores y senadoras y a los presentes acá. Muchas gracias por permitirnos exponer el programa habitacional del año 2025. Yo me he caído como 3 veces de la sesión, entonces ahora entré de nuevo para poder compartir la presentación y verla. Estamos acá también en las tablets, pero para poder ir viendo también la acá. gente que la va viendo. Eso. Sí, lo voy a poner en... Bueno, lo primero es comentar de qué se trata el programa habitacional en lo que definimos en el Ministerio de Vivienda a través de la circular que define y detalla cuáles son los marcos programáticos, la cantidad de subsidios y los recursos involucrados que se van a disponer dentro del año a través de los distintos programas habitacionales con que cuenta el Ministerio de Vivienda. Y a su vez también detallar el calendario de llamados a postulación por las distintas líneas y sus distintos periodos de postulación y cierre. La circular 1, que curiosamente todos los años sale con el número 1, pero no necesariamente es así, simplemente es porque es una de las circulares más esperadas y que se trabaja primero. Alguna vez salió con el número 5, que fue como lo más tardío que salió. Y todos le dicen circular 1, claro. Entonces, todos sabemos en el fondo cuando estamos hablando, generalmente sale la primera quincena del año en curso con posterioridad a que se aprueba la ley de presupuestos del año correspondiente y estando de por medio la resolución conjunta. El proceso es ley de presupuesto, luego resolución conjunta, que es por ley una resolución que dicta el ministro de Vivienda y Urbanismo junto al ministro de Hacienda y que autorizan el marco global de la cantidad de subsidios y los marcos en recursos en unidades de fomento. Y luego la circular 1 lo que hace con este mismo marco detalla por región, por programa, por línea de acción, entrega algunas instrucciones sobre cómo se va a desarrollar la actividad dentro del año y establece el calendario. Eso se publica anualmente en nuestra página web. De hecho, uno puede ahí consultar las históricas hacia atrás, varios años para atrás, ¿no? Y la de este año es nuevamente la circular 1 y tramitada el 13 de enero del 2025. Como decía, establece la distribución por ámbito de acción. La primera apertura se refiere al déficit cuantitativo, que es decir, las viviendas nuevas, y la segunda, el déficit cualitativo relacionado a los programas de mejoramiento de la vivienda y barrios. En general, establece algunos lineamientos. Para este año el programa habitacional son 191.713 subsidios por 102,556 UFs. Don Carlos, ¿podría presentarla, ampliarla como presentación y ir mostrándola? No se ve así ahí en... Hay que ampliarla como modo presentación. Algo pasa. En el computador. Bueno, nosotros la vamos siguiendo. Es como para la gente que va siguiendo la sesión. Ya, bueno, sí. Adelante nomás. Muchas gracias. 102.517.556 UF para este año y bueno, su objetivo obviamente son disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo y también articularse con las demás políticas, principalmente en lo cuantitativo, continuar con el desarrollo de las líneas del plan de emergencia, la diversificación de líneas de acceso. Cuando partimos con el plan de emergencia, el ministro nos pidió visualizar en esta circular las líneas y las alternativas de acceso que plantea el plan de emergencia. Anteriormente esta circular solamente englobaba los programas en términos generales, el 49, el 19, con algunas aperturas por llamado. Hoy día lo que ponemos y lo que instruimos a las regiones es tratar de articular proyectos en todas esas líneas. Entonces hay una mezcla de cuadros al final que son líneas, programas y regiones. Y también se identifican en su texto algunos objetivos y énfasis para el desarrollo de otras políticas habitacionales como la regeneración de conjuntos habitacionales, la atención de socavones en algunas regiones. No es el caso ahora, pero en otras ocasiones ha estado modificada o incluida dentro del año algunas intervenciones de recursos de reconstrucción o la intervención en proyectos urbanos habitacionales. Para este año la distribución, principalmente considerando recursos, unidades de fomento, es para el déficit cuantitativo 88,8 millones de UF, que es el 87%, y 13,7 millones para el déficit cualitativo, que es el restante 13%.
Y la apertura principal, en el gráfico a la derecha arriba, el déficit cuantitativo, principalmente los recursos son distribuidos al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, con cerca de 50 millones, que es el 56%. Luego el programa de integración social y territorial. Esto tiene que ver también con el distinto monto y el distinto valor de los distintos programas. Y el programa para sectores medios, el DC1, con 10,5 millones. Luego el rural, el arriendo, el bono al arriendo de vivienda, ¿cierto? El decreto 52, el leasing. Y también aparece este año una iniciativa piloto para poder atender campamentos por radicación, que es el antiguo programa de viviendas progresivas y de radicación y loteo de urbanizaciones con infraestructura sanitaria, que vamos a pilotearlo en algunas regiones, que está detallado también en la circular. Y el déficit cualitativo, que se distribuye entre el programa 27 y sus 4 capítulos, ¿cierto? En el capítulo 1, que es el mejoramiento del entorno. Luego, para vivienda, el capítulo 2, que es mejoramiento de la vivienda. Capítulo 3, condominios sociales. Y capítulo 4, que es el acondicionamiento térmico. Y el mejoramiento en el rural. El programa de habitabilidad rural está dividido en los dos ámbitos, Quanti y Quali, con 1,2 millones de UF para este año. Esta distribución cambia si uno lo ve en unidades, porque las unidades cuantitativas obviamente tienen un mayor valor que las cualitativas, y aquí se empareja un poco más la proporción, ¿cierto? Las unidades para la provisión de vivienda, que es cuantitativo, son 118.000 subsidios y 73.000 para el cualitativo, y lo mismo aperturado a la derecha según los programas. Lo mismo que estaba en los gráficos, ¿cierto? Aperturado en el cuadro que aparece tanto en la conjunta, que es la resolución marco con el Ministerio de Hacienda, y luego su apertura en la circular, por programa en unidades y UF. Entonces, estaríamos viendo aquí lo mismo que en los gráficos. Vuelvo al anterior porque el programa de 102 millones de este año tiene un asterisco ahí puesto porque hay una facultad que se ocupó en diciembre, que fue adelantar 5 millones del programa de este año para el cierre de los últimos llamados de diciembre del Fondo Solidario. Se adelantaron 5 millones de unidades de fomento para poder cubrir de mejor manera cómo llegaron las postulaciones de todo el país al último cierre de diciembre, y eso permitió atender muchos más comités y avanzar mucho más rápido en la fila con los comités que quedaron calificados. Las postulaciones del último año suelen ser las más robustas. A final de año se movilizan los ingresos, y lo que se hace generalmente entonces es tratar de cubrir la fila completa que queda ahí para partir el año prácticamente desde cero. Esto significa un neteo, simplemente pasar del 25 al 24, no hay una pérdida de recursos. Por eso la circular de este año es 102. Este año se nos había autorizado un programa original idéntico al del año pasado, 107 millones de UF, y con estos 5 millones se produce entonces ese adelanto. Y luego el programa, y que es lo que establece 5 millones de UF, que fueron al Fondo Solidario una vez. Y luego lo que hace la circular, aparte de abrir y hacer la apertura de regiones por línea, se indica por cada uno de los programas y sus modalidades de atención cuáles son los recursos que se van a disponer. Aquí esto es bastante extenso, pero en el fondo esta lámina, lo que se señala aquí es la distribución completa de las líneas de acción que tienen los programas habitacionales con las unidades y recursos. Por ejemplo, el Fondo Solidario en la modalidad colectiva, que es tradicional postulación de comités con entidades patrocinantes de proyectos, que es la línea regular CNT, es la que lleva el mayor porcentaje y proporción de recursos, con 27.000 subsidios y 32,7 casi millones de UF. Luego vienen las líneas del plan de emergencia, el arriendo de precio justo, la vivienda municipal, el programa de microradicación, que es el que incluye los pequeños condominios y los sitios propios, y algunas líneas de industrialización, atención para campamentos, cooperativas, y otras líneas particulares para atender algunos complementos en relación a los proyectos de regeneración de conjuntos habitacionales, o los PUH, que también se separan y se apartan para poder hacer reservas de acuerdo a línea o llamados que vayan sucediendo en el año. Y también algunas reservas para eventuales asignaciones directas. El programa DS1, que es para sectores medios, se divide en sus tramos clásicos, que son del 1 al 3 según el segmento socioeconómico, la política de llamado de vivienda para organizaciones de trabajadores, y también una línea para arriendo a precio justo,
Y luego el rural, que incluye, y ha incluido desde los últimos 2 o 3 años, una segmentación de recursos, en este caso 1 millón de unidades de fomento destinados a atender los proyectos antiguos que quedaron sin aplicar, con familias que quedaron con su subsidio que no contenía un proyecto, digamos, que lo sustentara. Entonces lo que hemos ido haciendo es hacer llamados nuevos, generar demanda nueva, pero también ir atendiendo de acuerdo a los proyectos, a la calificación o a la compra de terreno, ir suplementando recursos para alrededor de 12.000 familias que tenían subsidios sin aplicar en el programa rural. En el papel, claro. Algunos con alguna factibilidad, pero no tenían avance. Luego, el programa de integración social, separado en el llamado clásico, que él cierra esta semana, para este año, y algunos recursos que se destinan particularmente a llamados específicos sobre terrenos que proponen los serbios para poder desarrollar integración social en algunas ciudades. El subsidio de arriendo, que se divide entre el llamado regular y el llamado especial para adultos mayores y personas con discapacidad, que este año se adelantó, ese está en curso ahora, y el llamado regular se hizo en el segundo semestre, se invirtieron ahí la acción. Y el decreto 27 con sus 4 capítulos, con las distintas modalidades que son bastante diversas en relación al equipamiento comunitario, para edificios comunitarios, mejoramiento y construcción también de mejoramiento de áreas verdes. Capítulo 2, mejoramiento de la vivienda, que incluye todas sus líneas, condominios sociales y eficiencia energética, que incluye los PDA también. Y el rural, que se separa, que también atiende aquí la vivienda existente con mejoramiento. Esta es la apertura por líneas de acción. Luego, ¿qué pasó con el 3PF, oye, Lo que pasa es que el capítulo 4, el 3PF se estaba utilizando solamente para el acondicionamiento térmico. Y el capítulo 4 del decreto 27, que ya tiene 4 años de acción, reemplazaba el 255. Entonces lo que se hizo ahora, como se implementó el sistema informático, se traspasó y se hace el traspaso definitivo que contemplaba el programa. Había subsistido porque no estaba habilitado informáticamente. Entonces el capítulo 4 hoy día empieza a ser el ex-3PF, que solamente quedaba activo con eficiencia energética. Y así, bueno, va a seguir en adelante. Luego la circular resume por región también la distribución entre déficit cuantitativo y cualitativo. Como se ve ahí, una distribución por ambas líneas y el total del programa también una proporción. Después esto se apertura y la circular tiene una serie de cuadros donde se aperturan los programas, las líneas de acción. Algunas de ellas, como son iniciativas más piloto, no hay una claridad sobre la proyección regional. Entonces, lo que se hace es se dejan en una línea que es sin regionalizar y se financian las iniciativas que vayan llegando según la región, como por ejemplo el programa de cooperativa. Y luego la circular cierra. Entre medio también se informan otras iniciativas que son con un marco mucho menor a este programa, ¿cierto? Que son las viviendas tuteladas, algunos mejoramientos y conservaciones de la vivienda tutelada y algunas iniciativas en construcción de muros en algunas ciudades, como lo piden algunas regiones, por la vía del subtítulo 31. Y luego el calendario de llamados, que también se divide en la atención al déficit cuantitativo y cualitativo, que se distribuye en una programación cuya gráfica acá implica a través de semanas por los meses se va programando. Está en la circular no aparecen los recursos en la resolución, porque esto no se sabe al principio. Aquí yo traje un cuadro con el que seguimos ya el desarrollo de los llamados y en qué están. En celeste aquí graficamos nosotros cuando está la resolución dictada y está el proceso como abierto, y en esas cuadrículas achuradas vamos indicando cuándo cierra cada postulación. Hay llamados que están abiertos todo el año, como el Fondo Solidario, Decreto 49, y que lo que dice la resolución es cada cuánto se va a ir revisando y cerrando para poder postular los proyectos que a esas fechas estén aprobados. Y en el déficit cualitativo
que en general hay una apertura de los llamados y hay un proceso de digitación. Ese proceso es más largo porque son volúmenes más grandes, hay digitación, revisión de algunos proyectos, habilidad de los postulantes y luego finalmente se va reduciendo el marco de los proyectos que van pasando etapas con la última, el ingreso específico ya del proyecto que se presenta y los cierres concentrados en el segundo semestre. Aquí hay un cuadro que obviamente también después se puede compartir con la comisión presidente y que tiene que ver cómo vamos nosotros siguiendo la aplicación de este programa por todas las líneas que vamos aperturadas. A la fecha lo que hay asignado es un total de 8 millones de los 102, principalmente concentrado en el 49, que aparte de los 5 millones que se otorgaron con el adelanto con el cierre del 2024, también se hizo una selección complementaria para cubrir la demanda total de diciembre, de alrededor de 7 millones de UF, y otras asignaciones que se han hecho en distintos casos para proyectos específicos. Y lo principal es que también están comprometidos los llamados que se van haciendo, 45 millones de UF ya, a través de los llamados que aparecen en la tabla anterior, que estaban ya dispuestos con resolución, lo que involucra que están medianamente comprometidos 54,9 millones, ya sea en los que están asignados, los 8 millones, o los 45 que ya están dispuestos y aperturados para la postulación dentro de los plazos que se indican en el calendario, lo que implica un 53,6% de los recursos señalados ahí. Esa parte es del calendario, de la circular. Yo traía un par de láminas sobre el 19, presidente, que también había recibido. Sí. No sé si pasamos aquí. Pregunta, estamos en el tiempo de la sesión. ¿Habría disposición para prorrogar unos minutos, 15 minutos más para la presentación? Y el senador Kuchel, perdón, quería hacer una consulta. Entonces, prorrogamos 15 minutos para... Sí, es posible 10 minutos de presentación y dejamos unas últimas preguntas y bueno, obviamente si es que quedan cosas pendientes vamos a tener que volver a citar. Pero ¿prefiere hacer ahora, senador, o esperar al final? Digo, para darle tiempo. Sí. A ver. Gracias, presidente. Quiero consultar al señor don Carlos del Ministerio. ¿Cuál es el impacto del censo del año pasado en este déficit cuantitativo y sobre todo cuantitativo más que cualitativo? ¿Qué ajustes más o menos se prevén en estos presupuestos? Y después, ¿por qué no se propende en el calendario a concentrar las inversiones a comienzos de año, sobre todo cuando hay inflación alta y se pierde el poder adquisitivo de la inversión pública y de los recursos privados? Porque aquí casi todo está a partir de junio, la mayor parte de la actividad, o sea, la segunda mitad del año. Gracias. Bien, gracias, senador. Sí, quisiera responder aquello o bien continuar y responder al final todas las preguntas. Claro, como quedan algunas láminas, así que avancemos con la presentación y al final recogemos todas las preguntas y comentarios. Gracias, presidente. En relación también a la propuesta que hizo la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social sobre el 19, bueno, primero considerar que es un estudio que valoramos, el profesor Alar también participó en el desarrollo de ese estudio, y tenemos alguna diferencia en los resultados, pero en términos generales compartimos que el programa de integración social y territorial es valioso y lo hemos potenciado. Se han hecho varias modificaciones y ajustes al programa de integración social y territorial, principalmente considerando que por efecto de la pandemia y la alza sostenida de los costos de la construcción, los proyectos que se habían preparado en los años 2020 y 2021 tenían una alta tasa de renuncia y una dificultad de ejecución. Muchos de ellos estaban bloqueados. Y por otro lado también las empresas lo que estaban planteando es que tenían dificultad de acceso al crédito tanto para construir las viviendas como posteriormente de las personas que iban a adquirir las unidades para grupos medios.
y así también como el aumento en algunas condiciones y requisitos técnicos que se fueron sumando en el proceso. Lo que se hizo fue que en el año 2020, el 22 y este año, el 2025, se fueron incorporando mejoras sustanciales en el financiamiento de este programa. Hay una minuta que después la podemos mandar ahí que resume esta evolución de las mejoras, principalmente en dos líneas de acción. Una, el valor de las viviendas. Este programa financia para las personas vulnerables la totalidad junto al ahorro del costo de la vivienda, pero para los sectores medios es un apoyo para que copaguen junto a un crédito, según su capacidad y según el tramo de la vivienda. Por lo tanto, lo que se hizo también entonces el año 2022 y el año 2025 en el llamado actual fue mejorar los precios para que tuviera una mejor aplicación el programa, pero también mejorar la base de subsidio que obtienen las personas, porque no sirve de nada subir el precio si después el crédito que van a tener que optar para financiar la vivienda es más alto. Por lo tanto, hay un esquema ahí de aumento que se hizo el 2020 con lo que se denominó la homologación del año 2022, y que también permitió que los proyectos que habían renunciado pudieran volver a activarse y suscribir convenios, ¿ya? Y además, el año 2022 y este año hicimos algunos ajustes al crédito de enlace que tiene este programa de su origen y desde su diseño inicial, ¿cierto?, que es del año 2016, donde había un crédito de 300 unidades de fomento. El año 2022 se ajusta para que se entreguen 2 cuotas, asegurando que las empresas inician la obra. Sin embargo, el 2023 también se incorpora un crédito para la totalidad de las viviendas vulnerables, y también se había venido conversando con la industria porque no estaban financiando con la totalidad, y eso era una vivienda financiada totalmente por el Estado. Y el año pasado, con un plan especial de préstamos que aumenta a 875 UF de préstamo por unidad de vivienda durante el plazo de un año, fue de marzo a marzo de este año, donde lo que se hizo fue, en el fondo, suplir durante un año con un plan especial la dificultad de las empresas para acceder al crédito. Ahí después, bueno, dejo la tabla de los subsidios y los precios bien compleja, porque tiene que ver con territorialidad, comuna, zona extrema, precio y tramo. Entonces, pero ahí hay un resumen de cómo han evolucionado los subsidios. La vivienda vulnerable ha evolucionado del 2020, donde se fijó en 1.100. Hoy día, en el 2025, estamos entre 1.600 y 2.000, según las zonas extremas 2.000. Con los subsidios base también de 1.200 y 1.700, la diferencia para que la vivienda sea sin deuda se va pagando con ciertos bonos que se le ofrecen a la entidad para que capte viviendas con subsidio, tenga mejor mixtura social. Y en los tramos intermedios, el precio original del 2020 estaba en 1.400, 1.500 según la zona. El 2022 lo aumentamos a 1.600 y 1.700, y ahora hicimos algunos ajustes en algunas zonas de 1.800 y 2.400, aumentando también el precio del subsidio. Y en los sectores medios también, que hemos ido avanzando desde los 2.200, 2.600, que era en el año 2020, hoy día estamos en 2.600 y 3.000, que es la vivienda de mayor valor, entendiendo que 3.000 UF, por ejemplo, en zona extrema es un precio ya razonable. Por menos de eso era muy complejo para poder fomentar y promover proyectos de integración social. El plan de préstamos, como les decía, aquí está resumido, ya lo expliqué, pero lo que permitió el 2024 era que se hicieran préstamos por 411.000 UFs, y hoy día hay un saldo proyectado para las cuotas pendientes de 230.000 unidades de fomento, con 31 solicitudes para 31 proyectos y 14 de ellas aprobadas. Y bueno, también se han ido haciendo algunas incorporaciones técnicas para el diseño, la accesibilidad también. Este año incorporamos un protocolo para mejor seguimiento de la obra. Hemos visto que en algunos casos en el decreto 19 también se generan defectos de construcción que hemos tenido que atender, considerando que este es un programa donde hay una alta responsabilidad del sector inmobiliario. Eso lo hemos ido conversando, también para ir incorporando protocolos mucho más estrictos de seguimiento y de postventa también, para respuesta de las inmobiliarias a las personas que tienen observaciones o defectos constructivos. Y también en el año 2023 debutó una modificación que se había incorporado anteriormente,
que tenía que ver con que la porción vulnerable, que es mínimo un 25% de las familias, se pudiera asignar de manera transparente cuando el proyecto va en un 10% y las personas puedan, que tienen un subsidio en mano, que es la promesa de este programa, porque las personas que tienen un subsidio en mano puedan adscribir a estos proyectos, tuvieran la información completa y tuvieran también iguales oportunidades de postulación, y se genera una plataforma y las empresas van poniendo ahí sus proyectos, muestran el tipo de proyecto, las características, y se hace entonces una prelación que está regulada con una resolución para que las personas tengan las mismas oportunidades para poder entrar a esa parte vulnerable, por lo menos, de los proyectos. El resto funciona como siempre ha funcionado, con la inmobiliaria, con un salón de venta. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, pregunta, don Carlos Araya, por esta presentación del programa habitacional 2025. Entonces ahora abrimos el espacio de preguntas, seguramente van a quedar pendientes algunos temas. Senadora Proboste, senador Sandoval, y bueno, estaba la consulta también que hizo el senador Kuchel. Presidente, mire, yo tengo un par de preguntas que están referidas a la primera presentación que hizo el Ministerio de la Vivienda. Quiero además aclarar que yo integro en esta oportunidad la Comisión de Vivienda. A lo mejor la pregunta que voy a hacer ha sido ya respondida en otros momentos, porque como ha sido de público conocimiento las situaciones que han afectado al Ministerio de la Vivienda en materia de corrupción. Sin embargo, se sigue señalando en la presentación que acabo de escuchar todo lo que está referido a la erradicación de campamentos, que fue precisamente lo que tuvo problemas con distintas fundaciones y por lo tanto decidieron disminuir la cobertura, pero la situación más compleja es que los campamentos han ido aumentando. Entonces, particularmente con migrantes irregulares, lo cual se ve muy complejo de poder erradicarlo. Entonces, me gustaría saber, a lo mejor esta comisión ya lo analizó ampliamente y conocen ustedes cuáles son los cambios a la política que se ha hecho en esta materia, pero sí lo puede decir brevemente. Y segundo, porque dentro de los programas también están identificados los recursos en materia de reconstrucción de emergencia. Yo quiero señalar que ya hemos cumplido una década de las emergencias vividas en Atacama, los aluviones del año 2015, una década, presidente, y los avances son muy escasos. Yo tengo aquí a la vista una de los últimos informes que recibimos del Ministerio de la Vivienda, de los planes de lo que estaba contenido. Tengo aquí el plan de reconstrucción de manera completa, pero la minuta una de las últimas minutas que evacuó el Ministerio de la Vivienda. Y entre esos, presidente, mire, dice, en este contexto, dice, están en ejecución 5 procesos de modificación de planes reguladores existentes y creación donde no existen, con el activo compromiso de las municipalidades y coordinación con el MOP. Actualización, plan regulador Copiapó, actualización, plan regulador Chañaral, actualización, plan regulador Diego Almagro, formulación y plan regulador de Tierra Amarilla, formulación y plan regulador intercomunal Huasco. Yo quisiera preguntar formalmente, y espero recibir una respuesta formal, respecto de cuál es el avance a una década de ocurridos los aluviones. Lo pregunto, presidente, porque si usted me apura, le puedo decir que es muy baja también. Porque en Diego de Almagro, después de 10 años, aún no tenemos plan regulador. Entonces, pero dado estos puntos, se lo puedo hacer llegar a la Secretaría, solicito que se nos entregue una información detallada. Luego, la última minuta daba cuenta de la inversión urbana. En materia, estoy hablando solo en materia después de la emergencia, después de los aluviones. En materia de recuperación de espacios públicos, de construcción de espacios públicos, de conservación de 6,3 kilómetros de ciclovías, de nuevas obras de infraestructura para incrementar seguridad, conectividad, espacios públicos en Chañaral, Tierra Amarilla y Copiapó, parque de mitigación en Chañaral, recuperación de espacios recreativos en el sector Los Loros, Tierra Amarilla, conexión Inés de Suárez en Paipote y espacios públicos, Los Pintores de Copiapó. Estas obras son complementarias a las que el MOP en materia de protección de cauce y vialidad. Estoy dando lectura al último informe del Ministerio de la Vivienda, que data hace ya de mucho, mucho tiempo.
y luego la recuperación de las viviendas. Entonces, a propósito de la información que nos proporciona don Carlos, quisiera conocer cuál es el estado al día de hoy respecto del plan de reconstrucción que se comprometió hace una década en la región de Atacama, particularmente en la zona afectada en materia de vivienda, con el nivel de cumplimiento de este plan. Y particularmente quisiera saber, porque esto sí me lo comentaron ahora, que parece que estaban siguiendo la sesión, desde la localidad de Paipote, en la comuna de Copiapó, respecto del puente, que también estaba comprometida, que son obras comprometidas desde los aluviones, y por lo tanto se señala allí la necesidad de que el MIMBU también informe respecto de este proyecto, que a la comunidad se le ha dicho que no tiene la recomendación técnica. Entonces nos parece que puede ser un buen tema también en materia de otras emergencias que han existido y también con muy escasos niveles de avance en esta materia. Eso, presidente. Bien, ¿les parece incorporarlo como dentro de los oficios a solicitar para que responda por escrito y le damos el tiempo, como hay información bien específica, además de la región, que pueda responder formalmente? ¿Habría acuerdo para incorporarlo? Bien, senador Sandoval. Sí, no, bueno, muchas gracias, y por su intermedio, igual a Carlos Araya, el jefe de división de política habitacional. Hay tantas preguntas que en realidad ya el tiempo se nos terminó, pero uno siempre le quedan dudas, por ejemplo, respecto de la situación en relación a los subsidios compra vivienda, la entrega de subsidios y la materialización de la compra. Estamos hablando del DS1, ¿no es cierto? Después está el tema del caso de eficiencia energética. Vamos a ver después la distribución por regiones, toda vez de que nos quisiéramos y suponemos que esto es lo que dice relación con eficiencia energética, se está concentrando primero en la existencia de planes de descontaminación atmosférica en la respectiva ciudad, y si no lo hubiese, obviamente en aquellas ciudades más contaminadas, recordando que Coyhaique es una de las que está en la cabeza dentro de las ciudades más contaminadas de América Latina, después de un pueblo en Perú. Y evidentemente que no es ningún orgullo que para nosotros, y al margen de eso, que un tema que tenemos ahí en la población, más de la mitad de la población de la región de Aysén, sometida a complejas situaciones de contaminación. Por eso nos gustaría saber los detalles respecto de la distribución de esos fondos dentro del contexto nacional al nivel de cada una de las respectivas regiones. Lo otro, presidente, por su intermedio, y más que nada para que lo conversemos probablemente en alguna otra reunión, han habido varios esfuerzos por tratar de resolver algunas materias en relación al acceso de la vivienda, que se ha transformado cada vez en un problema mayor. La reducción sistemática del FEC, evidentemente que ha afectado significativamente el tema del costo de la vivienda. La semana pasada aprobamos en el Senado un subsidio complementario para el tema de la hipoteca, precisamente, y ya habían previamente a eso 2 subsidios de bonificar una parte del ahorro previo, de hasta el 50% del ahorro previo, pero aún así todo sigue manteniéndose un estado de vivienda. Por eso sería quizás, presidente, conveniente tratar estos temas en una sesión distinta, ¿verdad?, donde podamos acotar inquietudes como la plantea la senadora Proboste, lo que tenemos todos, y no me queda la menor duda, presidente, y por su intermedio, senadora Proboste, que Valparaíso en 10 años más va a estar pidiendo probablemente a esos parlamentarios en esta comisión los mismos informes que usted está pidiendo hace 10 años atrás para su zona. Así lo vemos afuera, ¿no es cierto?, y los permanentes reclamos de las comunidades que lo hemos tenido aquí en esta misma reunión respecto a lo que ha pasado aquí en Valparaíso. Nuestra solicitud ha sido permanente. Pero sí, no, es que recuerdo que pasó en Chaitén todavía, que aquí mi senador amigo Kuchel, ¿no?, se hicieron sendos estudios, análisis, cambios. Había que reubicar la ciudad, ¿no es cierto?, que hizo la comunidad de Chaitén. Todos los estudios y todos los informes se los pasó por buena parte y se fue a radicar donde toda su vida se ha radicado, en Chaitén. Hasta el próximo aluvión, el próximo volcán. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senadores. A ver, estamos en el tiempo, estamos pasando en el tiempo, entonces yo sugiero, don Carlos tomó nota de todas las preguntas y comentarios y lo vamos a seguir invitando, y vamos a planificar una sesión donde pueda él dar respuesta específica también a lo que planteó el senador Kuchel, porque de verdad ya prorrogamos, estamos pasados en el tiempo y
y la verdad es que cada uno de los temas da para profundizar, no como para respuestas así tan rápida más. Yo tengo otra comisión y una reunión entre medios, así que vamos a dejar por acá la sesión. Le agradecemos a don Carlos y lo vamos a seguir invitando para dar respuesta a las solicitudes de los senadores. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.